Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer volver a estar con ustedes. Gracias a nuestro Padre que nos permite ya llegar a la parte final de este curso de Raíces de Iniquidad, parte 2, módulo 2. Y ha sido una gran aventura que hemos pasado juntos y que nos ha permitido hasta esta clase que es la número 4 ya. Y va a estar interesante este cierre de este módulo. Y pues tienen sus cuadernos, lapiceros, las Biblias, todo lo que se necesite. Y pues comencemos nuestra enseñanza de esta tarde, de esta noche, de esta mañana, a la hora que estés viendo este video. Pues bueno, entonces vamos a comenzar con la enseñanza y es precisamente la iniquidad, como ves ahí en la pantalla, la clase número 4, raíz de iniquidad, recuperando el control. Y pues bien, la clase de hoy nos toca que vamos a analizar una parte, una de la parte de la iniquidad que seduce mucho a las personas, que realmente viene después de lo que es el, como le llamamos, la rebelión. La rebelión, el egoísmo, la rebelión, la soberbia, que la raíz de soberbia, raíz de rebelión, viene siendo el egoísmo, es el inicio. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el ocultismo, que es una parte seductora de la iniquidad. Recordemos en el primer curso que hablábamos cómo la iniquidad se pone sobre la persona para seducir, poder poner ese esperma, por decirlo así, en la mente, que la mente viene siendo como el útero donde se va a gestar, de acuerdo al Salmo número 7. Eso es lo que vimos en la parte 1. Ahora, como dice aquí el ocultismo, como resultado de la rebelión y la soberbia, vamos a ver algunos síntomas, qué es lo que sienten las personas, cómo se sienten y lo que las escrituras nos muestra, cómo salir, cómo salir. A estas alturas, seguramente has de decir, oye, son 4 clases y ¿dónde están las demás? Mira, debajo de aquí, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, también en los podcasts, abajo viene la información, cursos especiales donde tú puedes adquirir los cursos que hemos estado dando, de estos cursos los martes a las 8 de la noche, de que las personas que están en vivo, y quiero decirles que las personas que están en vivo en los cursos, pues tienen ciertas partes importantes donde hay un material exclusivo para las personas que están en vivo en las clases de cada mes. Cada mes estamos dando cursos diferentes y lo que estamos buscando es poder aportar más valor a las personas, que tengan más herramientas espirituales de acuerdo a las escrituras, respetando todos los credos religiosos. Quiero aclarar que yo no tengo la verdad absoluta y en estos cursos que hemos estado aprendiendo juntos, quiero decirte que estoy compartiendo la experiencia personal a través de todos estos años que me ha permitido mi padre vivir, caminar, leer la Biblia, ir aprendiendo en todos casi 45 años, pero esas experiencias personales, pero también que me ha permitido apoyar, ayudar a otras personas. Todo esto ahora sí que lo hemos recopilado y lo estamos compartiendo y gracias a nuestro Padre Eterno que está dando resultados, que están obteniendo el control, como se llama esta segunda parte del ocultismo. Bueno, de las raíces de iniquidad, recuperando el control. Dice, hay ciertas cosas en las que la gente se involucra que no solamente les afecta, sino que afectan aún en sus generaciones futuras. El ocultismo es una raíz que se puede extender hasta la tercera y cuarta generación, cuyas consecuencias son severas. Si estamos hablando nosotros de ocultismo y que si lo viéramos como una planta, ahora sí que es una raíz muy fuerte. Lamentablemente hay personas que por la ignorancia se han metido en esas áreas oscuras, por decirlo así, en esas áreas
peligrosas de la fuerza de la maldad, en esas áreas de maldad, por decirlo. Hay que comprender, porque la oscuridad no es sinónimo de maldad, porque a veces pensamos, el reino de las tinieblas no es sinónimo de maldad, ¿ok? Tenemos que aprender también que es el reino de maldad, el reino de maldad, los espíritus de maldad. Y pues bien, vamos a estar aprendiendo esto. Y los que se meten a esos terrenos de maldad, no tan solo puede afectar a esas personas, sino también afecta a sus generaciones. Y como lo muestra la escritura en la Torá, en Deuteronomio o Devarim, como le llames, vemos que los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 oraciones, habla de que afecta hasta la cuarta generación. Eso ya lo vimos, cómo es que funciona, cómo es que sucede todo esto en los cursos, en el primer curso, en la raíz de iniquidad, módulo 1. Yo te recomiendo que si no has tomado este curso, que tomes el módulo 1 y el módulo 2, que lo adquieras, para que puedas tener una amplitud de todo esto, una amplitud de lo que es la enseñanza de raíz de iniquidad, ¿ok? Al lidiar, dice, con los problemas de la gente, uno tiene que estar alerta de sus síntomas, porque hasta los niños inocentes sufren de esto. A mí me tocó precisamente atender a un caso, y te estoy hablando de hace, ¿cuánto será? Yo creo que hace unos 27, 28 años, ya mucho tiempo atrás, me tocó atender junto con otro pastor un caso aquí a una ciudad muy cercana a Pachuca, Hidalgo. Más o menos tenemos que viajar 20, 30 minutos. Y atendimos un caso de donde venía un abuelo que había practicado hechicería, ocultismo. Estaba la hija teniendo ciertas pesadillas, ciertas cosas paranormales en su vida, pero también estaba afectando al niño que tenía 5 años de edad, un niño que tenía una percepción espiritual impresionante y estaba haciendo unos dibujos bastante sangrientos, unos dibujos que para su edad dices, ¿cómo es que los está haciendo? Por eso, dice, al lidiar con los problemas de la gente, uno tiene que estar alerta de sus síntomas, porque hasta los niños inocentes sufren. A mí me tocó verlo. A mí me tocó, ahora sí, que ayudar a esa familia, que realmente lo que estaba pasando con la mamá eran síntomas como de aviso de una posesión ya demoníaca, que se pudo evitar porque la persona acudió a buscar ayuda a través de lo que las escrituras enseñan, de poder hacer esa alianza, de poder someterse a Dios, a sus mandamientos, en fin, todo lo que la escritura nos muestra. Y también ayudar a su hijo. Entonces yo creo que hay mucho que aprender, mis amados. Deuteronomio capítulo 18, si dice ahí una tesis, dice el envolvimiento con el ocultismo le da a los espíritus de maldad derechos legales sobre el individuo, tanto que los dones espirituales del ocultismo como las maldiciones se pasan de generación a generación. Es decir, que las personas que pueden tener ciertos dones en esa área de ocultismo también se heredan. Vuelvo a repetir, me ha tocado ver casos de personas que tienen dones que no saben ni cómo es que de dónde los obtuvieron, y resulta que la abuela o la tatarabuela tenía el mismo don de ver antes de ver las cosas antes que sucedan, de sanar, en fin, tantos dones que se manejan en el ocultismo y que también se pueden pasar de generación en generación, como dice aquí esta tesis en el capítulo 18 de Deuteronomio. Si tienes tú ahí tu Biblia, dice versículo 9: cuando entres en la tierra de Adonai tu Elohim, que te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones
que no se encuentren en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, que nadie sea adivino, astrólogo, echador de suertes o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores, o a los que invoque a los muertos. ¿Hasta qué versículo dijimos? Hasta el 12. Dice, porque todo el que hace esas cosas es aborrecible ante Adonai, y por causa de esas prácticas aborrecibles, Adonai tu Elohim los está desposeyendo delante de ti. Bueno, entonces aquí estamos nosotros ya leyendo una parte importante que en aquellos tiempos, hablando de hace 2500 años, cuando se escribió esto, bueno, el Devarim o el Deuteronomio se escribió aproximadamente en el año 750 antes de la era cristiana, que de ahí viene el grupo de los deuteronomistas, que los escritos de los deuteronomistas, pues es Deuteronomio, el libro de Josué, el libro de Jueces, primera y segunda de Reyes. Todo esto y primera y segunda de Samuel tiene que ver con los deuteronomistas. Entonces dice, el envolvimiento con el ocultismo le da a los espíritus de maldad derechos legales sobre el individuo. Tanto los dones espirituales de ocultismo como las maldiciones se pasan de generación a generación. Entonces, como les acabo de mencionar, la iniquidad, por supuesto, que está involucrada y que puede llegar a seducir a la persona, como lo vimos en los cursos anteriores, a practicar, por decir, la hechicería, pues todo lo que tenga que ver con el ocultismo. Y pueden también transferirse esos dones y la persona los practica o se mete. Algunos me ha tocado ver casos donde la persona tuvo con estos espiritistas, espiritualistas, y luego le dicen, no es que tú tienes un don y tienes que desarrollarlo porque si no te pueden pasar cosas. Entonces la persona, a veces por miedo, por curiosidad o por querer ayudar, entre comillas, se mete a esas prácticas del reino de maldad y al rato pues ya está en un problema espiritual bastante pesado. Y a mí me tocó ver personas que las consecuencias que tuvieron después de estar practicando el espiritismo, precisamente tuvieron una enfermedad. A mí me tocó ver caso una persona que se enfermó, no le encontraron nada, le investigaron, le hicieron todo y no le encontraron nada en su cuerpo que dijeran esto es lo que está causando. Sin embargo, se estaba consumiendo hasta que perdió la vida. Vamos a ver el primer punto, dice la idolatría y el ocultismo proceden de la misma raíz. La idolatría consiste en la adoración a los demonios. Aquí ya entra una situación que se llaman los demonios. Dice, rindieron el Salmo 106, 36 al 37, dice así, rindieron culto a los ídolos. Chequen cómo la idolatría está relacionada y de alguna forma también el apóstol o el rabino Saúl, Pablo de Tarso, él también comentaba en una carta a los Corintios que dice, detrás de cada ídolo hay un demonio. De alguna forma, porque lo decía o de dónde sacó precisamente las escrituras hebreas, como él conocía las escrituras hebreas, sabía que la idolatría está relacionada con la adoración a demonios. Rindieron culto a sus, dice, a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificios a esos demonios. Salmo 106, 36 al 37. Es decir, que la idolatría es una trampa, mis amados. Es una trampa. Entonces la persona se mete rindiendo culto a esa figura, a esa, vamos a llamar, diosa o ese dios, pero se vuelve una trampa. No olvides esa palabra que está ahí en el Salmo. Es decir, personas que se meten a esa adoración o personas que se meten a ciertas prácticas en el reino de maldad, eso se vuelve una trampa. No lo olvidemos, mis amados, esto es importante. Que te voy a leer las cartas, que te voy a hacer una limpia, que te esto, que un trabajito, o sea, todo lo que tenga que ver con hechicería, todo lo que tenga que ver con el reino de maldad, las personas que se meten ahí,
se vuelve una trampa. Ahorita se me viene a la mente como esa ilustración donde están en la selva y hay una planta carnívora grande, ¿sí? Y hermosa como una flor, y está ahí así, pero debajo de eso en la tierra tiene como unos lienzos regados. Entonces, el animalito o la persona, lo que sea, un ser vivo grande que se acerque a ver la flor o que ande viendo otra cosa, se levantan los lienzos y lo atrapan como una cárcel y se lo devora. Precisamente así es una trampa. Todo lo que está en ocultismo, todo lo que está en el reino de maldad, es una trampa para el ser humano. ¿Ok? Y pues el ser humano inocente, ¿sí? Se acerca y ¡pau! La palabra demonio, cuando dice ahí el Salmo, precisamente el Salmo 106, es en el Strong 7700, que también yo te aconsejo que lo cheques también en el diccionario de Chávez, ¿ok? Moisés Chávez, excelente, excelente diccionario, mucho mejor que el Strong, y usa los mismos números de Strong, pero tú lo puedes ver en el diccionario de Chávez, que te da de veras una explicación mucho mejor. Entonces, dice ahí, ¿qué es un demonio? Hay una versión que en el libro de Enoch, que se escribió precisamente en los años 300 antes de la era cristiana, menciona, y ese libro de Enoch que se escribió en ese año, ahora sí que en el siglo IV antes de la era cristiana, lo leían en el primer siglo y entre ellos los discípulos de nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret. Ahora, eh, dice ahí ese libro o ese sefer, ese rollo, que los demonios eran los nefilín, ¿sí? Los nefilín que fueron resultados de los hijos de Dios, que eran como los ángeles guardianes, y las mujeres humanas tuvieron hijos que ni eran ángeles ni eran humanos, eran como híbridos, los nefilim, pero que cuando esos murieron, de acuerdo al relato de la Biblia de Génesis, murieron en ese diluvio, precisamente nos muestra que esos nefilim cuando murieron, pues como no eran humanos y no eran ni siquiera demonios, o sea, no eran humanos, no eran ángeles, pues tuvieron que quedarse en esa dimensión que es la dimensión espiritual o el segundo cielo, porque no tenían acceso al tercer cielo, que es el donde está el paraíso, pero tampoco se podían quedar en el primer cielo, que es donde estamos, que es materia, espacio y tiempo. Entonces se quedaron en el segundo cielo atrapados en la dimensión espiritual como lo conocemos, atrapados ahí. Y de acuerdo a la tradición judía, mística y esotérica, hablan de que en ese segundo cielo también se quedan las almas de las personas que fueron asesinadas o murieron trágicamente y que son de los que también se manifiestan en esas famosas casas embrujadas, ¿ok? Todo eso me ha permitido mi padre tener experiencias, que lo que le llaman experiencias paranormales, las he vivido y yo sé lo que te estoy hablando. No te estoy hablando de algo que yo me imagino que me contaron, sino que yo propiamente lo viví, pero también me tocó ayudar a otras personas en ciertos lugares, en ciertas casas, en ciertos terrenos. Dios me ha permitido viajar en diferentes estados aquí en México donde han sucedido cosas paranormales y de acuerdo a las escrituras, pues orientamos a las personas y les decimos pues qué hay que hacer, que realmente es ponerse en paz con Dios, que es la palabra fácil de decir, ponte en paz con Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues ahí viene la enseñanza. Bien, la palabra demonio, entonces es un espíritu, una fuerza del mal, tiene la misma raíz, fíjense que en el hebreo tiene la misma raíz para la palabra destrucción, violencia, pecho, devastar, destructor, maltratar, ser destruido. Y lo que son los sumerios, los acadios, toda esa cultura antigua de hace 6000 años aproximadamente que tenemos evidencias arqueológicas, los babilonios, ellos tenían diferentes conceptos acerca de los demonios y eso hicieron que formaran sus creencias, como lo vimos en una de las reuniones en vivo en sábado en YouTube, ¿ok?
precisamente la que hubo ahorita, que estamos ahorita 30, 19, 28, el 27 de marzo 2021, estuve hablando acerca de las creencias, los conceptos, 27 de marzo 2021, en el en vivo. Ahora, ellos, los sumerios, acadios, babilonios, ellos tenían conceptos que formaron sus creencias. Entre ellas es que para ellos había tanto demonios buenos como demonios malos, y los dibujan y los veían como gárgolas. Entonces ya hemos tocado en las clases anteriores de este curso de Raíces de Iniquidad módulo 2, que si no lo tienes, te animo a que lo adquieras. Bien. Entonces, esto hablando de los demonios, ya les di una semblanza general, información. Recuerden que cuando estoy dando información, yo no estoy manifestando mis creencias, sino te doy información. Ahora, otro punto dice, hablando de lo que es el ocultismo, el punto B dice, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, dice, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios, como les mencionaba de Pablo en 1 Corintios 10, 20, ¿ok? Detrás de cada ídolo hay un demonio. Otro punto es, el ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales egoístas. Las personas que se meten al territorio del reino de maldad, pues van a tener contacto con demonios, con espíritus atrapadas en esa dimensión. Y dice, al establecer un terreno común, los demonios se ponen de acuerdo con las personas. Muchos empiezan a tener contacto a través de la ouija, de la lectura de cartas, de limpias, o sea, todo lo que tenga que ver con hechicería, todo lo que, o sea, la cuestión el ocultismo es muy amplio. Es muy amplio y en algunos que es muy, muy sutil, como que no pasa nada, no es peligroso, y eso es el engaño. Dice, los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se convierten en una maldición para el que recibe los beneficios. Dice, tanto los dones sobrenaturales como las maldiciones pasan de una generación a otra, como hemos estado diciéndolo en esta clase. Entonces, mis amados, nosotros debemos comprender esto. El reino de maldad tiene su marketing, tiene su publicidad, o sea, ofrece beneficios. ¿Sí? Si tú vienes y usas o adquieres mis servicios, vamos a decirlo así, marketing, vas a tener estos beneficios, entre comillas. Recordemos que la escritura, lo que leímos en Deuteronomio 18, es una trampa. ¿Sí? Es una trampa fraudulenta, que la persona se cree y va a entrar y va a obtener cosas y, entre comillas, lo obtienen el beneficio, pero es pasajero, simplemente es para que caiga en la trampa. Es como esa serpiente que está enrollada, una cascabel, pero que en la punta tiene como un gusanito y que está moviendo la cola y está su cola quieta, pero aquí nada más la punta la mueve. Y se puede acercar un ratón, se puede acercar un sapo, y creyendo que se va a comer ese ingenuo gusanito, pero acá está la serpiente muy quieta, y cuando llega a cierta distancia se lanza, lo muerde, se empieza a retorcer el ratón, viene y tranquilamente se lo traga. Entonces, yo creo que es importante que nosotros veamos que esto es una trampa y es una trampa mortal. Otro punto, vamos a ver otro punto, dice, la maldición por doblegarse ante otros dioses pasa a la tercera y cuarta generación, como dice Éxodo 25. Éxodo 25 dice, no te inclines delante de ellos ni los adores, yo Adonai tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa parte de castigar, en otra versión dice visitar, esa iniquidad. Está hablando de que la iniquidad los va a visitar hasta la tercera, cuarta generación, como vimos en el módulo 1, ¿sí? Cómo es que se mueve la iniquidad, cómo es que seduce a las personas, ¿sí? En esa
desde la primera hasta la cuarta generación. ¿Ok? Ahora, la raíz del ocultismo proviene de ciertos resultados. Dice aquí, de la raíz del ocultismo provienen ciertos resultados espantosos. Bloqueo espiritual. Habla de esta parte, ya viene como resultados. Hay personas que lo han vivido y yo no me metí, gracias a Dios, en el área de practicar ocultismo, pero sí lo he visto con personas que sí se metieron y que me tocó ayudarles a salir de ahí. Y uno de esos resultados espantosos es precisamente el bloqueo espiritual. Es posible que hay personas que se van a identificar que sí estuvieron, que sí practicaron el ocultismo, y dice, un control sobrenatural que no nos permite confesar nuestra fe a Adonai. Es decir, la persona quiere hacer alianza con Dios, con el Rey del Universo, y hay una fuerza que lo controla, que no le permite hablar. Algunos hasta la mandíbula se les traba y no pueden generar ni una sola palabra. Entonces, es porque esa persona estuvo involucrada en el reino de maldad y es casi seguro que hizo algún pacto, hasta de sangre. Una actitud, dice ahí, punto 2, una actitud de rebelión contra toda autoridad. Es decir, las personas que se han involucrado en el reino de maldad, ya sea que no pueden hacer una alianza con Dios o simplemente tienen una fuerte rebelión en su vida que no les deja avanzar. Dice un bloqueo espiritual, que también otro punto dice, un bloqueo espiritual que nos impide entrar en los beneficios espirituales del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu de Dios da, fluir en los dones, en fin, no te lo permite. ¿Por qué? Porque estás atado, está la persona atada, está bloqueada, posiblemente encarcelada. No podemos ni leer, ni leer la Biblia, ni adorar, ni orar sin ser atacados. A mí me tocó precisamente una situación que me vino a ver a mi oficina una persona y me dice, esa persona ya había entrado a la congregación, pero no podía adorar. Quería en los cantos levantar las manos para adorar a Dios y no podía. Como dicen los salmos, adorar a Dios, levanta tus manos y bendice al Rey del Universo. Dice, no puedo, quiero, pero no puedo, es como si tuviera plomo. Dice, bueno, ok, vamos a orar. Y me acuerdo que nos salimos al patiecito que había en la congregación y empecé a orar por él. Digo, a ver, vamos a orar, repite conmigo, lo oí en una oración y de repente me empezó a doblarse así. Dice, me duele mucho. Y cuando me di cuenta que se doblaba, yo oré por él y ordené, ahora sí que yo te digo lo que hice en ese momento, le ordené a ese espíritu que lo soltara y que se fuera. Bueno, cuando di la orden que se fuera, se le quitó el dolor así y se levantó y se me quedó. Me dice, órale, funciona, así, porque esa persona fue adorador de la muerte. Practicó un montón de cosas en el reino de maldad, que hasta ni me acuerdo, pero practicó muchísimas cosas de brujería y de no sé qué tanto. Lo que sí me acuerdo muy bien que fue que fue adorador de la muerte. Bueno, volvimos a orar y que le agarra el dolor en otra parte, pero fuerte dolor, y volví a orar yo también y ordené a ese espíritu que lo soltara en ese momento y lo soltó. Entonces, pues yo creo que es importante que veas las escrituras. Dice la oración de un sádic, ¿sí? Es poderosa, pero es que Dios lo respalda. Ya vimos en las clases anteriores, ya vimos cómo es eso y por qué, ¿ok? Bueno, finalmente, hasta que él también estuvo confesando, estuvo renunciando, finalmente se sintió libre, pudo levantar las manos, se quebrantó, dice, puedo adorar ahora sí a Dios. Y estaba estaba en paz con Dios, en esa comunión con Dios. Entonces, esto que te estoy platicando, pues realmente
me ha tocado ver cómo el poder de Dios libera, sana a las personas. También hay síntomas físicos, parálisis, epilepsia. No todas las epilepsias tienen que ver con espíritus o cosas así, pero algunos casos sí. Desórdenes nerviosos, entre otras cosas. A mí me tocó tratar a una persona en consejería por mucho, estuve tratándolo casi por 6 meses, que tenía ataques de epilepsias muy seguido, 2, 3 por semana, 4 por semana, y empezamos a trabajar. Yo empecé a usar los principios espirituales de las escrituras, se los empecé a enseñar. Ella empezó, pues por supuesto que se puso en paz con Dios y se sometió a Dios, en fin. Dios empezó a obrar su vida, ella empezó a obedecer los mandamientos, a esos principios espirituales de la Biblia, y empezó a ver cambios, y empezó a bajar de 4 a 3, a 2. Llegó el momento que nada más tenía ahora sí que una epilepsia a la semana. Cuando llegamos a los 6 meses, ya llevaba cada 15, cada 3 semanas una epilepsia, hasta que desapareció totalmente esa epilepsia en su vida, pero estuve enseñando los principios espirituales, ¿sí? Aparentemente me fueron a ver como psicólogo, pero yo uso la psicología, si tú quieres así, la psicología divina, los principios espirituales de la Biblia, porque la psicología es muy limitada, pero los principios espirituales no. Luego dice niños anormales con deformidades, sordomudos, que quede claro que no es el 100% de los casos, pero una gran mayoría, por eso hay que discernir, una gran mayoría de esos casos tienen que ver precisamente con, con consecuencias de haberse metido muy fuerte en el reino de maldad. Dice también desórdenes nerviosos, problemas en el aprendizaje, agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, temores, pesadillas, en fin, todo eso son consecuencias. A mí me tocó el caso de una persona que falleció finalmente, más bien murió esa persona, una hija de una bruja, y que se deformó totalmente, los brazos le crecieron muchísimo más de lo que tenían que crecer, una deformación impresionante, pero pues su mamá era bruja, su abuela, hubo ahí pactos, entonces lamentablemente esa persona, la hija o la nieta, tuvo consecuencias. También hubo un caso de otro que ahora es un predicador, que allá en Haití su abuelo ofreció al nieto a cierto espíritu, que ese espíritu cuando posee a la persona para hacer sanidades, fuma un puro y está tomando un ron, bebida alcohólica, el ron. Entonces toma y está fumando, y así es como actúa ese espíritu, le gusta hacerlo así, y el niño a la edad de 9 años fue poseído por ese espíritu, fumaba y tomaba el ron y sanaba a las personas, 9 años. Ya cuando fue joven, unos 18, 20 años aproximadamente, esa persona hizo alianza con Dios, hizo un pacto con Dios, se arrepintió, hizo teshuvá, pidió perdón. Dios lo liberó. Recordemos el Salmo 107:14, que el que limpia y el que libera, por ejemplo, lo que dice Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 33 y el Salmo 107 y el versículo 14 sobre todo, que el que rompe las cadenas es Dios, el Rey del universo, Adonai. Entonces, esa persona así lo hizo, Dios lo liberó y lo sanó, y pues ahora él también anda hablando del reino de los cielos. Otra consecuencia de las personas que se meten al reino de maldad es la inestabilidad emocional. Ataques de rabia. Hay gente que les da unos ataques de rabia, que se ponen y se transforman. Precisamente es por eso, porque es una consecuencia de esa situación. Odio, maldiciones, que hablan y dicen puras maldiciones, que te va mal y esto no te va a ir bien, en fin. Y también así directo, te maldigo, ¿no? Así, bueno, yo no a ustedes, pero es el ejemplo, es el ejemplo. Ahora, disturbios nerviosos, comportamiento huraño, depresión. Hay también comportamiento sexual anormal, perversión. A mí me tocó un retiro de jóvenes hace muchos años. Yo tendría en aquel tiempo como 18, no, perdón, 28 años de edad, y fui a compartir ahí a los jóvenes,
Y había una chica que en aquel tiempo haber tenido como unos 33 años, y estaba yo en una sección ahí platicando y de repente la chica ahí cerca de mí, frente de mí, se empezó a quitar la ropa, dije, Dios mío, pero tenía una mirada muy rara, pero bueno, el trasfondo, el contexto de esa persona es que precisamente venía de una familia que practicaba hechicería. Y estaba, como se estaba hablando mucho de las escrituras, había una presencia de Dios muy bonita, y pues yo no estaba solo, había unas personas conmigo, y empezó a quitarse la ropa la muchacha, luego la agarraron y la metieron a un cuarto, y se empezó a orar por ella, lo que nosotros conocemos como liberación, ¿sí? Entonces esto me ha tocado vivirlo y verlo, que es una realidad. También otra consecuencia es el miedo. Hay personas que tienen un miedo espantoso, espantoso, o sea, miedo va al contrario a la fe. O sea, o tienes fe o tienes miedo, ¿ok? Y fíjense que nosotros no debemos tener miedo a lo que es a la dimensión espiritual, ¿sí? El territorio, fíjense lo que voy a decir, lo que es el reino de maldad, lo que son demonios y espíritus y todo lo que está ahí, nosotros debemos respetar. Si nosotros respetamos, no significa que tengamos miedo. Pero de alguna manera las escrituras nos muestra que nosotros debemos respetar ahí esas áreas. Las personas que a mí me ha tocado ver que no respetan y se meten ahí porque se sienten el uyuyuy y la inanitas espiritual, les va como en feria. ¿Por qué? Porque están abusando, se llama abuso de autoridad. O sea, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como justos, como sádic, tenemos autoridad porque estamos en paz con Dios y Dios nos respalda. Pero si nosotros abusamos de esa autoridad metiéndonos ahí en esos terrenos que Dios no nos envió, entonces ellos tienen el derecho legal de atacar y de hacer, de poner maldiciones. Las personas que tienen este problema como consecuencia del miedo, pues vemos que son inseguros, que son atormentados constantemente, que tienen pesadillas muy fuertes, que se les despiertan exaltados, así todos espantados. Pues bueno, son consecuencias que se tienen que ir eliminando, que van a ir desapareciendo conforme se va ministrando a esas personas. Otro es el cautiverio mental, que ya vimos, fue uno de los temas en Raíces de Iniquidad en la primera, el primero y segundo módulo, que estamos cerrando el segundo, la parte mental que es importante, la mente. Dice confusión en patrones de pensamiento, problemas de aprendizaje, enfermedades mentales. Podemos ver diferentes tipos de enfermedades mentales en las personas y que, vuelvo a repetir, no todas las enfermedades, esquizofrenia, en fin, pues enfermedades mentales, no todas tienen que ver con cuestiones espirituales, que quede claro, pero sí podemos decirte que una gran mayoría sí. Por ejemplo, en los centros psiquiátricos, una gran parte de esas personas que están ahí tienen cuestiones espirituales, algunos pues, están poseídos, donde el demonio, el espíritu, entra y sale. Hay espíritus que entran en uno y luego se salen y se van a otro, porque a veces piensan, ya eché fuera el demonio, ok, el espíritu que estaba ahí ya lo eché fuera, ok, pero no te creas que ya no va a regresar, sí regresa. Por eso a la persona se le tiene que estar ministrando, se le tiene que estar enseñando para ir cerrando esas puertas poco a poco, esas puertas que con la voluntad de esa persona las tiene que ir cerrando hasta que ya queda totalmente resguardado. Es como una ciudad que tiene alrededor un muro, ¿sí? Es una muralla. Entonces, esas murallas protegen la ciudad. Entonces, la persona tiene sus murallas, pero abrió las puertas de cada muralla. Entonces puede, de esa muralla, perdón, vamos a pensar que tiene 5 o 10 puertas, se me ocurre un número. Entonces abrió las 10 puertas, ya cerró una, pero hay otras 9 abiertas. Entonces va a haber esa situación de entrar y salir, entrar y salir. Es un proceso. Lamentablemente me ha tocado ver que las personas no terminan esa terapia de sanidad, de liberación, de ir cerrando esas puertas hasta que quede completamente liberada.
Es un proceso. No se crean de, ay, ya vamos fuera el demonio. Sí, ya se fue. En este momento la persona volvió en sí otra vez y sí, ya se fue. Pero no es cierto, va al rato regresa, porque los demonios tienen como diferentes departamentos, que son personas, se salen de uno, van y se meten a otro y así sucesivamente. Es una entradera y salidera. De alguna manera, nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret lo enseñó. Se va y al rato regresa, encuentra la casa limpia. Pero ¿de qué sirve que encuentre la casa limpia con las puertas abiertas? Por eso debemos comprender, hay que ayudar a las personas que sean completamente libres. ¿Y cómo? Conociendo la verdad de los principios espirituales de las Escrituras. Y cuando esa persona lo cree y lo practica, ¡pum!, se cerró esa puerta. Y así es, hasta que ya están todas cerradas completamente. Oye, pero ¿cómo voy a saber que ya están cerradas? Simplemente ya no hay pesadillas, ya no tienes tormentos, ya no, o sea, van desapareciendo los síntomas que acabamos de hablar, van desapareciendo hasta que ya no hay nada de eso. Esa es la mejor prueba. No es de que, a ver, déjame ver, no, ya estás libre, ya, se acabó. No, no es de poner un termómetro y decir, no, pues ya tenías 40 grados, ya se te bajó a 36, a 35. No, no es así. Es un proceso que la misma persona se da cuenta. Otro punto que vemos aquí en la clase dice, las dos preguntas que más frecuentemente atormentan a la gente respecto a la raíz del ocultismo. Dos preguntas que siempre se hacen. Dice, ¿cómo es posible? La primera dice, ¿cómo es posible que un creyente en Dios continúe sufriendo del yugo y de la opresión causada por una experiencia ocurrida antes de su alianza? Es decir, antes de que esa persona entrara en pacto con Dios, hiciera una alianza y se pusiera en paz con Dios y se sometiera a Dios, como dice Job 22, 21 al 30. Es más, Job 22, 21 al 30 te dice ahí que es un proceso. Ahí está, es un proceso. Bueno, entonces, ¿cómo es posible? Bueno, vamos a ver la respuesta. Dice, la puerta que ha sido abierta a los poderes de las tinieblas o a los reinos de maldad se mantendrá abierta, a menos que la persona lo cierre por medio de su voluntad o un acto de su voluntad. De hecho, hablamos, el primer tema del módulo 2, hablamos de la importancia que tiene la voluntad. La voluntad es importante, recuperar el control de nuestra voluntad porque es relevante en ese proceso de la liberación. La liberación no es de sal fuera y ya se va, no, es un proceso, mis amados, comprendamos eso. Dice, el dejar una puerta abierta es invitar a la opresión, es lo que estaba yo diciéndole, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando. Otro punto, otra pregunta, la segunda. ¿Puede un creyente que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir del yugo o de opresión? O sea, de esa cautividad o de opresión. Recordemos algo, en el reino de espiritual, en el ámbito espiritual. Es decir, quiero decirte que el ámbito espiritual es paralelo a nosotros, está entre nosotros. La cuestión es que nosotros no lo percibimos con nuestros oídos, con nuestro olfato y con nuestra vista, no lo percibimos. Es posible que lo percibamos en el área del alma, en lo que llamamos la intuición, ¿ok? Y que la escritura en la Biblia cristiana, a través de Pablo, dice discernimiento de espíritus. Y ese discernimiento de espíritus, como lo vimos en el curso de dones espirituales o en los dones del Espíritu Santo, es precisamente percibir el ámbito espiritual. Y el ámbito de percibir no es percibir nada más aquí hay algo espiritual, sino que puede ver los olores también, puede ver y puede escuchar ese ámbito espiritual. Bueno, y dice, ¿cómo es que un creyente que nunca ha participado puede estar bajo ese yugo o esa opresión? La respuesta, son varias. La primera respuesta a esta pregunta dice, la opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos. Bueno, eso yo creo que ya quedó claro porque lo hemos estado diciendo. Otra respuesta dice, los niños pueden infectarse de ciertas bendiciones, entre comillas, del ocultismo que sus padres hayan buscado. Entonces estamos viendo ahí, los hijos se infectan, reciben esas consecuencias. Otra respuesta, hay una maldición para aquellos que entran en alianza maldita con otro Dios.
que este otro Dios vienen siendo los espíritus de maldad, ¿ok? Porque la escritura también habla de esos espíritus, pero también de acuerdo a la época, su cosmovisión, esos espíritus también los veían como dioses. Muy bien. Pues la raíz, el final, otro punto de este tema, dice, la raíz del ocultismo se puede cortar por medio de, pues ponerse en paz con Dios, con Adonai, hacer un compromiso de someterse, de obedecer. En Job 22, 21 al 30, como hace un momento mencionaba, el ponerse en paz es hacer teshuvá, regresar a Dios. No basta con arrepentirse. Chequen ustedes, una persona se arrepiente, o sea, va caminando en una dirección equivocada y aquí está Dios. Se está alejando de Dios, se puede arrepentir, pero puede seguir caminando en la dirección equivocada. Por eso la palabra teshuvá es más que arrepentimiento. Teshuvá es así, dar, girar y regresar a Dios. Arrepentirse, regresar a Dios, ponerse en paz con Él, confesar su pecado, confesar la iniquidad de sus antepasados, rogar al Rey del Universo su perdón, rogar al Rey del Universo que le permita estar en alianza con Él y hacer el compromiso de someterse, de obedecer esos mandamientos, de obedecer esos principios espirituales para que podamos triunfar, de esos principios espirituales para que podamos ser sanados y liberados totalmente. Bueno, ese es el primer punto. También es la confesión de los pecados de ocultismo, es decir, cuando te pones en paz con Dios, yo hice esto, yo practiqué acá, santería, hechicería, qué sé yo, todo lo que es en el reino de maldad. Renunciar también, renunciar a las fuerzas de esos espíritus, a las fuerzas o espíritus de maldad. Yo renuncio al reino de maldad. Un ejemplo, rogar a Adonai que le ordene a esos espíritus que se vayan. Como la persona se está poniendo en paz con Dios, ojo, es tan diferente que un sádic está ordenando que se vayan esos espíritus y Dios lo respalda, a una persona que viene haciendo teshuvá, que se va a poner en paz con Dios, en ese momento le tiene que rogar al Padre que rompa las cadenas, que lo saque de la cárcel y que ordene a esos verdugos espirituales, esos espíritus de maldad, que se vayan. Es rogarle al Padre que lo haga. Y por supuesto, hacer la oración de liberación, que es lo que estamos haciendo precisamente. Acuérdense que las cadenas las rompe Dios, las puertas de la cárcel Dios las abre. Conclusión. Bien, la conclusión a este tema del ocultismo de una manera introductoria para el próximo curso, dice, una alianza que se ha hecho con otro Dios no se puede romper muy fácilmente. Para que haya una completa separación es necesario que exista una alianza y sumisión con Hashem, con Adonai, y que se haga la renunciación de los poderes del ocultismo. Muchos necesitan ser liberados de los ancestros que hubieran hecho estas alianzas malditas. Es decir, muchos de los ancestros han hecho alianzas con el ocultismo, hechicería, santería, han hecho alianzas con determinados demonios que tienen nombres, que los invocan, que hacen pacto con ellos. Ellos, entre comillas, le dan poderes, les dan ciertas bendiciones o ciertos poderes y por eso están en alianza. Por eso es que cuando una persona, y aquí pongan atención, cuando una persona entra, que estuvo en el reino de maldad, hizo pacto con demonios, se pone en paz con Dios, hace teshuvá, pide perdón a Dios, en fin. Esos demonios que tienen pacto tienen una cadena de maldición y van a empezar a oprimir a esa persona. ¿Por qué? Porque el pacto, la alianza que tenía con ese demonio, cuando una persona regresa a Dios o busca a Dios, esa alianza se convierte en maldición de destrucción. Entonces el demonio guardián que tenía esa persona o los demonios guardianes, ahora su misión ya no es ayudarlo, entre comillas, a hacer las cosas, sino ahora su misión es destruirlo. ¿Ok? Entonces esto es importante, son las consecuencias, pero el poder de nuestro Padre es
no tiene límites para aquellas personas que le buscan y hacen pacto y alianza con Él. Si Dios permite, el siguiente curso es el engaño del ocultismo. No te lo puedes perder. Prácticamente esta clase de cierre de raíz de iniquidad, clase número 4, o raíz de iniquidad módulo 2, clase número 4, esta clase 4 es la introducción de lo que es el engaño del ocultismo. De veras, no te lo puedes perder. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? El contenido es, pues vamos a ver el origen del ocultismo, el engaño del ocultismo, espiritismo. O sea, no lo vamos a practicar, no. Vamos a ver todo lo que conlleva y lo que hace, cómo es que viene, cómo afecta a las personas, los fenómenos psíquicos, percepción extrasensorial, adivinación, magia, el ocultismo y el misticismo, la liberación de la opresión del ocultismo, en fin, porque hay una opresión en las personas que se han metido al ocultismo y vamos a ver más detalles. Si Dios lo permite, veremos más detalle en este curso que se llama precisamente el engaño del ocultismo, que te invito a que te inscribas. Aquí va a estar la información para que tú puedas entrar a este curso. No te lo puedes perder. Pues bien, gracias al Padre que nos permite terminar este módulo número 2 de raíz de iniquidad. De antemano te agradezco que me hayas acompañado en estas 4 clases, a los que se inscribieron y me acompañaron en estas 4 clases. Y pues de antemano también gracias, porque los que se van a inscribir al siguiente módulo, pues vamos a caminar juntos y vamos a aprender más cosas todavía. Hay mucho por aprender. Que Dios nos permita todo este año los cursos que ya tengo preparados, que ya tengo ahí y que yo quiero estudiar junto con ustedes. Pues que mi Padre les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ustedes, les dé paz, los colme de bendiciones, extienda sus territorios y que nuestro Padre eterno les acompañe, esté con ustedes y los libre del mal, para que el mal no tenga dominio sobre ustedes y que mi Padre Santo les conceda lo que ustedes le pidan. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, y pues bueno, shalom.